Eso está nuestro querido Roger Hidalgo, que estuvo de manera presencial con sus compañeros. Él es líder de estrategia de Change Lab y el día de hoy nos acompaña. Estamos felices de tenerlo y poder realmente alzar nuestra voz auténtica todos juntos. Así que Roger, bienvenido. Muchas gracias por estar el día de hoy. Gracias, Marlene. Gracias y bienvenidos a todos y todas en este espacio. Este es un taller donde sí vamos a usar bastante micrófono, porque obviamente el taller se llama Voz Auténtica y sin voz el taller no funciona. Este taller nace desde una prioridad que identificamos hace algunos años en este programa, que cada año lo vamos mejorando y fortaleciendo, y forman parte realmente de que cualquier persona que emprenda un negocio pueda tener una narrativa, una voz, una historia de cómo contar el negocio, de cómo contar el emprendimiento, pero sobre todo que nazca desde lo real, desde el corazón, desde lo que emerge realmente a todo ser humano cuando habla de prácticamente un hijo o una hija que es un negocio. Para los programas especializados en personas mayores, resulta algo inclusive más importante, que las narrativas y las voces que se cuentan en un negocio tiene que ver con anécdotas e historias y sabiduría pasada. Entonces, con más razón resulta beneficioso para ustedes tener en consideración esta clase de método. Antes de comenzar por el taller propiamente dicho, voy a compartir. Me confirman que se pueda ver. ¿Sí se ve? Perfecto. Entonces, vamos a ponerlo en modo presentación. Listo. Entonces, sí me están escuchando y ven la diapositiva, ¿verdad? Sí, sí. Listo. Vamos a calentar motores antes de entrar al taller. Y calentar motores es para darnos una idea del principio más importante de que todo es una historia. Entonces, la historia que más podemos reconocer o identificar es de nuestro nombre. Ahora, cada nombre de ustedes ha tenido una anécdota. Entonces, quiero igual conocerles en este espacio rápido una historia muy corta de su nombre, ¿no? Esto nos va a ejemplificar muchísimo de lo que significa el taller. Voy a comenzar yo y después le voy a dar el pase a alguien y cada persona invita a otra persona desde el salón o Marlene y Alejandra ayuda a elegir un poco quién va a contar la historia de su nombre. Es muy corta. Básicamente es ¿por qué te llamas como te llamas? Entonces voy a dejar de compartir y ustedes han escuchado que mi nombre es Roger, yo soy peruano, pero Roger no es un nombre que podría decirse que se propicia, pues, ¿no? Del Perú. Pero en los años 82, cuando yo nací, mi mamá estaba enamorada de una serie. Y más que de una serie, estaba enamorada de un actor de la serie, que era Roger Moore. Entonces, en ese momento que estaba actuando para James Bond y otra serie que siempre me olvidé el nombre, creo que se llama El Santo, le pidió a mi papá que le pongan Roger a su hijo. Entonces, esa es la historia de mi nombre. Entonces, siempre que me preguntan por qué, pues realmente esa es la anécdota que recuerdo. Y quiero invitar a, no sé, Marlene, Alejandra, ¿me ayudas? ¿Quién nos quiere contar la historia de su nombre? Así de rápido como la conté yo. A ver, Sonia Planas, ¿nos ayudas? Hoy día no han prendido sus cámaras, ¿no? Están siempre prendidos. Están tímidos, porque esta sesión requiere bastante de estar presentes, ¿no? Ah, Porque vamos a conectarnos con muchos aspectos de nosotros. Marta, si quieres, que ya aprendiste la cámara, nos puedes contar por qué te llamas Marta. no se te escucha, Martita.
Creo que es el volumen. No, no te escuchamos. ¿Puedes Sí. quitar los audífonos? A ver. El volumen debe ser de la... Ahí está. Ya, ahora sí. Sí, A ahora ver. te escucho perfecto. Ya, ahora sí. Bueno, lo que mi mamá contaba era de que, bueno, mi nombre es Marta Patricia, y lo dicen completo. Marta lo pusieron por ella, pero ella, Patricia lo puso porque había una canción. Yo aún no la he escuchado, no, la quiero buscar, no la he escuchado la canción, pero más puso Patricia por la canción. Así como Roger cuenta que era por un actor, ella era por una canción que le encantaba y le gustaba el nombre. Entonces ella dijo que si nacía, porque en esa época no había ecografías, si mi hija era mujer, yo le pongo Marta Patricia. Y así es la historia de mi nombre. Muchas gracias. Quedó excelente. Rosario, adelante. Hola, ¿cómo estás? Mira, no puedo prender mi cámara por motivos No te preocupes. especiales, ¿no? No te Pero bueno, yo me llamo Rosario, Rosario Alejandrina, y me puso mi abuelita, mi mamá Benita, porque ella dijo por la Virgen del Rosario. Siempre me acuerdo. Y Alejandrina, porque hay una canción criolla. Alejandrina tú. Siempre me acuerdo de eso. Bueno, ese es el origen de mis dos nombres, Rosario y Alejandrina. Gracias. Gracias, Rosario. Qué linda, Rosario. A ¿Alguien ver, más? Edwin Delgado, de repente. Julio no puede hablar porque está... ¿Sí, Julio? Adelante. Sí, lo que pasa es que voy a hablar bajo. Listo. Ya. Bueno, yo, un hermano de mi abuelo, se llamaba Julio Guillermo, falleció, era médico y dejó muchas cosas con su nombre grabado. Y cuando yo nací, creyendo que yo sería médico, me pusieron Julio Guillermo y me guardaron todas las cosas de mi tío que tuvieron que regalarla porque yo nunca fui médico. Ay, Dios, gracias. Gracias, Julio. Gracias, Julio. A ver, de repente Edwin o Esmeralda están por acá. ¿Quién se anima a contar la historia de su nombre? Mirta, Sonia Planas, Ricardo Mejía. A ver, ¿quién puede? Ahí está, Sonia. adelante. Hola, justo Marilene te mandé un mensajito porque no sé que el Meet no me deja poner la cámara y no me dejaba poner el micrófono, por eso no pude contestar. Recién ahorita puedo poner el micrófono, pero no se puede la cámara. Bueno, buenas tardes. Les cuento, mi mami lo que me ha contado es que dice que cuando ella estaba embarazada de mí, conoció una niña que era toda gordita y bonita y se llamaba Sonia. Por eso me puso Sonia. Así de simple. Gracias. Gracias, Sonia. O sea, a mí me parece increíble las conversaciones que se pueden dar desde una mesa cuando cada quien cuenta su nombre. Y esa es una herramienta súper importante cuando uno comienza un discurso. Uno puede presentarse como Julio y contar el doctor que nunca fue doctor, pero hay una narrativa ahí interesante desde donde parte el nombre. Y esto nos ayuda a calentar motores, pero sobre todo para darnos cuenta que todo es una historia, ¿no? Entonces, desde que haber conocido a su mamá, una niña que era bonita y se llamaba igual, tantas preguntas que pueden haber ahí en ese momento, cuándo conoció a la niña y por qué se inspiró, no sé. Este taller, que se llama Voz Auténtica, les vuelvo a compartir pantalla. Primero vamos a descubrir por qué necesitamos una voz auténtica. Antes de esto me gustaría... ¿De dónde viene este taller? ¿De dónde viene este método? Este método nace de Marshall Grants. Él es una persona especializada en temas de liderazgo, es de la Universidad de Harvard, y desarrolla una metodología que se llama narrativa pública. Y narrativa pública la utilizó principalmente pues, el expresidente de Estados Unidos, el anterior el nombre, bueno, Barack Obama, él es el que utilizaba para no confundir, no fue el anterior, porque
Creo que los discursos del anterior no eran tan interesantes. Y solamente habla a nivel de discurso, no habla a nivel de política, ¿no? El discurso y los discursos que tenía Barack Obama eran sumamente emotivos, inspiradores, transformadores, ¿no? Y él fue su asesor en esta metodología, en el desarrollo de este discurso. De hecho, una vez que ustedes terminen de aprender este método, cuando vayan a escuchar un discurso de alguien, y sobre todo de Obama, se van a dar cuenta de esta misma estructura. Narrativa pública después se convierte en voz auténtica a través de una organización internacional que se llama Acumen y lo desarrolla especialmente para emprendedores, emprendedoras sociales. Entonces, ahora sí creo que puedo contarles por qué es importante antes de pasar la metodología. Siempre tenemos que pensar en esto, ¿no? Porque es importante lo que estoy aprendiendo y sobre todo conectado un martes a las 6 de la tarde. Entonces, ¿por qué vale la pena aprender esto? Si ustedes tienen un negocio, ya no hay manera que solamente el negocio se desarrolle a nivel comercial y le guste a la gente. Ahora hablamos de conexión, ¿no? Y conectar se puede trasladar hacia algo emocional, ¿no? Cuando algo está conectado, significa que hay un vínculo. Y ese vínculo que tenemos de crear, se crea a través de las historias. Entonces, yo puedo tener un producto y puedo vender vasos. Esos son vasos súper bonitos que están hechos a través de botellas recicladas que las cortan. ¿Cuántas competencias hay? Miles de competencias. ¿Cómo me conecta? Pues los diagramas que están aquí dibujados tienen que ver con toda la historia de los animales en extinción, ¿no? Hay una conexión emocional que hay que descubrir que tiene que tener tu emprendimiento. Hagas lo que hagas. La pregunta es cómo conectamos y cómo la cuentas esa conexión. Ahí es la importancia de la historia, porque la conexión no hay manera de demostrarla si no se cuenta una historia. Entonces, al contar una historia personal auténtica, tu emprendimiento puede establecer una conexión con su audiencia, lo que puede llevar a una mayor comprensión. Ah, ya entiendo por qué haces vasos reciclados y por qué te gusta el salvar el planeta. Lo entiendo más. Ya entiendo por qué haces velas. Ya entiendo por qué trabajas en lo que trabajas. Esa comprensión hace que yo pueda diferenciar de un negocio de los demás. Aquí me estoy adelantando a la siguiente importancia. La siguiente importancia es la diferenciación, ¿no? Venimos trabajando siempre desde años, décadas en libros de la competencia, ¿no? Cómo diferenciarte, qué valor entrega uno, porque soy mejor que otro. Hablamos de calidad, hablamos de que algunas cosas se van al costo, que se van porque soy más, personalizo más un servicio, un producto. Pero una de las estrategias que buscamos con las historias es que puedas diferenciarte tu voz, ahí justamente la palabra auténtica. Tu emprendimiento puede diferenciarse al enfatizar lo que te hace único o única. Entonces, ¿se acuerdan del nombre? Pues, y eso me estoy adelantando, ¿cuál será la anécdota para que tú me digas que haces lo que haces? ¿No? Ahí hay una historia de cómo contar mi emprendimiento. O presento mi producto o te cuento primero cómo me inspiré en desarrollar, dónde aprendí lo que aprendí. Tu papá, tu abuelo, en un taller, en una desilusión amorosa. Conozco historias de desilusiones amorosas que terminan en emprendimiento. O al contrario, una ilusión amorosa nace una nueva inspiración. Entonces ya no solamente me muestras su producto, sino me hablas de tu voz, lo que te hace único y diferente. Luego tenemos la tercera y última razón de por qué aprender este método de contar historias, y es inspirar, ¿no? Inspirar a la acción. Incluir un llamado a la acción en tu discurso puede motivar a que las personas apoyen tu emprendimiento. O sea, yo no solamente quiero que alguien diga, Marta, te compro tu producto, sino que se inspire tanto que diga cómo apoyo tu emprendimiento, cómo lo apoyo. Le voy a contar a todo el mundo lo que haces. Me interesa que te conozcan. Eres muy buena en esto. Quiero realmente que crezcas. Y eso se logra, pero hay que tener una narrativa, una voz que realmente sea inspiradora desde cómo se cuenta un negocio. Entonces, estos tres aspectos de inspirarte, diferenciarte y conectar forma parte de la importancia de este método. Y el método es muy sencillo.
Lo complicado o lo difícil, como todo en la vida, es practicarlo, ¿no? Porque no hay un método que hoy en un taller de 1 hora, listo, ya tengo mi narrativa y mi historia. Gracias a este método, a esa estructura que yo les enseño, que son 3 bloques, voy a construir una historia. Entonces vamos ya por el método para que conozcan. Ya les conté que es de Marshall Grants. Vamos a ver cómo descubrimos la voz auténtica. Traten de poder tener a la mano un papel y un lápiz que les va a ayudar a este proceso, ¿no? Igual, ahora mismo no lo van a usar, pero en un par de minutos sí, van a ir buscando. Les voy contando la analogía que me gusta pensar. Uno no tiene nunca una historia, ¿no? Es imposible. Uno tiene muchas historias. A veces uno cuenta algunas no las cuenta, algunas se utilizan para ciertos momentos. El voz auténtica busca que podamos construir un jardín de historias, ¿no? ¿Qué es un jardín de historias? Literalmente un jardín. Cuando uno tiene un jardín en casa y tiene maceteros, tiene diversas plantas que le gustan, ¿no? Ahí siembra geranios o tiene algunos orquídeas más sofisticados, rosas, otros que les van mal, otros que le va bien, pero colecciona diversas plantas. Algunos son inclusive para aromatizar, en fin. La metodología de voz auténtica es que ustedes puedan coger un cuaderno y le pongan su nombre y ese va a ser su jardín o su bitácora de historias. Ir documentando y recordando historias que son importantes para contar o trabajar con su negocio, para conectar, para diferenciarse o para inspirar. Entonces, el día viernes que tuvimos el taller, algunas personas salieron a hablar y contaron 3 o 4 anécdotas en una misma historia, ¿no? Entonces, lo que uno aprende de niño, lo que aprende ya de grande, lo que aprende con su pareja, en fin. Entonces, esas historias vamos coleccionándolas y uno va construyendo posibles discursos narrativos para su emprendimiento. El mundo del emprendimiento en general está lleno de eventos, de espacios, de concursos, de ferias, y uno tiene que estar preparado para contar esta clase de discursos. Sobre todo ahora mismo que estamos en un momento donde debemos de generar mayor visibilidad a los negocios, ¿no? Entonces uno ve a veces en redes sociales un negocio que puede ser hasta de comidas, pero ¿cómo me va a capturar? Pues gracias a este método nos va a capturar porque nos va a inspirar por cómo trabaja, con quién trabaja, la historia que está detrás o algo que lo hace diferente. No solamente los platos que se cocinan allí, sino los procesos, las cadenas de valor, las prácticas ancestrales que pueden estar ocultas en la comida, la historia de quien cocina. Todos esos elementos hay que capturarlos en esa bitácora de historia. Y todo eso forma parte de la estrategia de negocio. Por eso que este taller de la voz auténtica no es simplemente, no es una herramienta accesoria para ver si la tomo yo. Mi consejo es que es la estrategia en sí misma del negocio, ¿no? Y de hecho, a veces en el mundo de los negocios, gana el que mejor cuenta la historia, ¿no? Porque sabe cómo comunicarla. Entonces, son 3 espacios. Como les dije, son 3 historias que debemos de comenzar a capturar. Y en el centro este banco de semillas. Entonces, el punto de partida está en el centro, que se llama el llamado a la acción. ¿Cómo hago a las personas que actúen en pro de mi emprendimiento? Luego de eso voy a construir una historia propia, una historia personal, la historia de sí mismo. Luego me voy a la historia del nosotros, una pequeña historia que como comunidad, como equipo, como agremiación, como sociedad, como barrio, como ciudad, como país, nación, nos une como historia. Cuando uno cuenta una historia, tiene que hablar de que lo que me preocupa a mí también le preocupa a Julio, a Sonia, a Alejandra, a Marta, para que todos inclusive asienten la cabeza y comiencen a decir lo que estás diciendo es muy importante porque también me afecta a mí. Y terminamos con la historia de la hora. Hoy yo tengo un emprendimiento, una solución, un taller, tengo un producto que permite mejorar las condiciones o las características de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces,
vamos a trabajar en base a preguntas. La única manera de construir esta narrativa es responder algunas preguntas que he traído a ustedes para llevarles por este hilo conductor. El llamado a la acción es como la columna vertebral de la historia. Esto lo van a mencionar en cualquier parte de la narrativa, al comienzo, al final, en el medio, pueden mencionar en cualquier momento. Lo importante es que tengan claro esto. Si hoy martes, no pueden responder esta pregunta que les voy a dar, no importa, déjenla como tarea de reflexión. Inclusive con personas queridas de la familia, pregúntenles, porque documenten lo que la gente piensa de esta pregunta. ¿Por qué deberíamos de creer en tu emprendimiento? Y sobre todo, ¿por qué deberíamos de creer en ti? Recuerden que la historia va a conectar, diferenciar e inspirar. Solamente vamos a inspirar con una narrativa auténtica, con la legitimidad o con la coherencia, ¿no? Entonces, esa es una pregunta de reflexión. Pueden tenerla ya clara ahora mismo o van a ir construyéndola en el tiempo, ¿no? Pero ténganla presentes. Igual, esta información se les vamos a compartir a ustedes después del taller como una especie de documento en blanco para que puedan desarrollarlo también y no tener que apuntar todas las preguntas. O sea, las van a tener ustedes. Pero piensen en esto. ¿Por qué deberíamos de creer en tu emprendimiento? ¿Por qué deberíamos de creer en ti? Esto es columna vertebral de todo discurso. Porque yo, ya convencido de por qué deben de creer en mí, comienzo a contar mi historia. ¿Y cómo comenzamos a contar la historia? Imagínense que el discurso lo van a dividir en 3 partes, ¿no? La primera parte es la historia personal, la historia de sí misma. Y les voy a narrar lo que dice aquí, ¿no? Las historias propias generan un punto de conexión e inspiración. Desde nuestros padres, nuestros abuelos, hasta cosas recientes. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué anécdotas de tu propia vida puedes contar sobre personas, sucesos concretos que muestren cómo aprendiste lo que sabes hacer y construir tu emprendimiento? ¿Qué fue memorable en esa historia, en esa anécdota? ¿Hay algo visual, un olor específico en lo que piensas cuando recuerdas ese día, detalles? Entonces, la primera parte de un discurso cuando van a presentar su negocio, se presentan, ¿no? Mi nombre es Marta y les quiero contar la historia. Cuando yo tenía, me voy a inventar todo, ¿ah? 7 años, tenía una tía que le gustaba jugar conmigo y siempre me mostraba sus telas, sus botones, sus agujas y cosía y creaba cosas y creaba vestidos o muñecos maravillosos. Y desde allí estoy comenzando a contar lo que a mí me inspiró a hacer lo que hacía mi tía. Y aprendí cuando decidí, o sea, las historias pueden ser a montones. Recuérdense, anécdotas de tu propia vida, pasadas, antiguas o algo, ¿no? Dejé de trabajar después de 40 años en una organización y decidí comenzar a hacer algo que me apasionaba, ¿no? Alguien nos contaba el viernes que siempre miraba unos balcones y le hubiera gustado recrearlos y algún día se decidió a ese proceso después de una probablemente larga espera o ese aplazamiento de otras prioridades en la vida, ¿no? Entonces, esta primera parte, si tuvieran que agarrar un papel y dividir entre 3, esta primera parte forma una historia que ustedes nos puedan contar de algo personal que les permita demostrar cómo aprendiste lo que sabes hacer. Entonces, voy a parar mi presentación aquí y a ver qué valiente voluntaria o voluntario nos anima a contar una pequeña historia personal de cómo aprendió lo que sabe hacer o cómo decidió emprender. Sobre todo si lo recuerda de una forma memorable, vívida. Julio. Sí, cuando yo empecé a trabajar en una empresa farmacéutica, me interesé por un programa que había visto que era de marketing. Y cuando fui a pedirle al gerente de marketing que me
explicara cómo era. Me dijo, ¿para qué? Si tú no has estudiado esto en la universidad, esto no te va a servir de nada, te va a confundir más. Entonces, ese regalo que recibí hizo que yo me matriculara en el curso que tenía él, que daba él en ADB, la Asociación Dirigente de Ventas. Y cuando me vio ahí en el curso, me dijo, tú no vas a aprobar el curso. Pues yo di el discurso de orden con la nota más alta, lo reemplacé después en ADB y después lo reemplacé en la oficina en el puesto que tenía él. Y de ahí empecé a hacer mi carrera en marketing y ventas, 55 años que tengo en esto. Fue el mejor regalo que me pudieron hacer para esto. Gracias. Gracias, Julio. Ni siquiera sé a qué se dedica tu emprendimiento, ¿me entiendes? Y no es el momento. Pero mira cómo con esta historia, que me llamó la atención totalmente, al público va a hacer que quiere escuchar más de ti. Y no comienzas a hablar de tu negocio, a hablar de esta anécdota. Es fundamental para entender tu negocio. Y sobre todo negocios de personas mayores porque hay sabiduría detrás del negocio. Entonces, por eso es importante comenzar con una historia personal al momento que se hace un discurso del emprendimiento. Yo ya quiero saber más, pero por ahora ese es el momento de ese primer bloque, ¿no? De esa primera historia. Ya hablaste de un regalo. Ahí el hilo conductor es el regalo, ¿no? Porque vamos a la siguiente parte de la narrativa y no me quiero adelantar, pero todos formamos parte de historias y de regalos que a veces no vemos, ¿no? Aquí ya el discurso se amplifica, que hables de cómo el regalo no vemos o todos necesitamos de ese regalo, o esos regalos son tan importantes para el resto de personas, o cuántos han recibido ese regalo y no lo hemos tomado bien. Ya con esa segunda parte de la narrativa, que me estoy adelantando el método, pero me gusta usar tu discurso como ejemplo, forma parte de la historia del nosotros. Ya no solamente es Julio, sino él habla que a los demás nos pudo haber pasado algo parecido. O no, estamos llenos de anécdotas cuando nos rechazan cosas o nos cierran puertas, ¿no? ¿Alguien más le gustaría compartir su historia personal? Hoy están tímidos, ¿no? Norca, yo escuché tu historia, me encantaría que la cuentes. Buenas tardes con todos los presentes. Bueno, mi historia es la siguiente. Cuando eran, en mi juventud, escuchaba, decir algunas personas, me decían, ¿por qué tú no puedes estudiar, manualidades? Bueno, no les tomaba importancia porque decían, no había unos centros que me podrían enseñar acerca de manualidades aquella época. Pasó el tiempo y bueno, se abrieron algunos centros de estudio aquí en Huancayo y pude estudiar en el CEPRO Nuestra Señora de Guadalupe, en el CEPRO de acá de Huancayo. Entonces ahí la profesora me incentivó a que yo pudiera aprender diseños nuevos y gracias a ello ahorita yo me encuentro trabajando en un CEPRO llamado Nuestra Señora de Guadalupe, que queda en la ciudad de Chupaca. Y la experiencia que yo tengo es que yo enseño a personas que son varones. Al enseñar a los varones las manualidades es un trabajo bien arduo, porque los varones no saben lo que es muchas veces coger una tijera, hacer un diseño, o no saben, ¿no? De los acabados que se debe tener. Entonces uno tiene que buscar la forma de enseñarles para que ellos sean creativos y que sus manos hagan maravillas, ¿no? Entonces, mi experiencia es esa, ¿no? De que gracias a alguna amiga, que me incentivó, una amiga, ¿no? Me incentivó, me dijo, estudia manualidades. Gracias. Gracias, Norca. Súper. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Como les había adelantado, esa historia de sí mismo, cuanto más memorable y más detalle específico, va a sonar mejor, así como Julio contó.
la persona se acercó y me dijo, tú no vas a probar. O sea, está contando la anécdota hasta con la voz de la persona, ¿no? Esos detalles forman parte de la inspiración. Luego vamos a contar la historia de nosotros, que es la otra tercera parte, ¿no? Del discurso. La historia de nosotros es que en la narrativa podamos meter a todas las personas participantes en la misma problemática, o en la misma emoción, o en la misma característica o condición que yo experimenté o voy a experimentar con mi negocio. Todos formamos parte de varias comunidades, como familia, religión, comunidad, territorio, etnia, organización, nación. El objeto es contar una historia que refleje nuestros valores compartidos, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos, obstáculos que enfrentamos como comunidad? Yo les ejemplifiqué aquí. Si Julio continuara con su discurso y utiliza esta parte, diría, todos hemos tenido personas que nos han dicho alguna vez, no voy a probar. O todos hemos recibido regalos que no nos han gustado mucho. O sea, esa frase de conexión del todos forma parte de poder generar una historia en común, ¿no? Porque las anécdotas, de alguna manera o analógicamente, las personas han vivido de una manera similar, cosas que a uno le ha pasado. ¿Qué valores compartidos hay entre tu emprendimiento, la comunidad y cómo trabajas para fomentarlos? Esta parte es la mitad del discurso y básicamente es tratar de poner a todos que forman parte de la problemática. Por ejemplo, si yo hablo de un discurso que tiene que ver con mi abuelo que me enseñaba a plantar árboles y amar la naturaleza y respetarla, ¿no? Y que desde ese momento aprendí la importancia de poder tener una empatía por la vida, la naturaleza, y hoy mismo nos damos cuenta de la importancia y cómo nos afecta no cuidar la naturaleza, y todos buscamos tener un mejor mundo, pero al mismo tiempo no lo cuidamos. Esta última parte que acabo de decir forma parte de la historia de nosotros. Les conté la historia de mi abuelo y cómo me enseñó, cómo me inspiró a trabajar con plantas, cómo querer la naturaleza. Inmediatamente les he dicho 2 oraciones de que todos nos afecta el tener un mejor clima y queremos cuidarlo, pero no siempre lo cuidamos. O sea, comienzo a integrar la problemática de forma colectiva. Y voy a continuar con esta parte para poder ya practicar algún discurso de manera completa, porque la última parte está muy amarrada a esta. La idea es que después de esto, tú puedas mencionar el ahora. Es decir, aquí puedes usar la esperanza y el dolor. Corresponde de forma específica ese sentido de urgencia. Por eso es importante generar espacios verdes y cuidarlos. Yo he creado este proyecto que se llama Amor Verde, que busca crear y educar a personas mayores y niños en la naturaleza y la educación y las escuelas, y cuentas de tu negocio y qué se trata. Los invito a unirse, a que se inscriban en esta página web y comiences a hablar de tu negocio y lo que busca como solución. Entonces, conté mi historia, hablé la importancia de todos y los invito como comunidad a unirse a este emprendimiento. No estoy diciendo, ven, cómprame, porque este discurso es de inspiración. Únete a este proyecto, forma parte de esto, permítete entender bien por qué esto es importante para ti, para la comunidad y para todos y todas. Entonces, esta es, en resumen, el método, como le dije, es corto, es sencillo, lo importante es practicarlo. Entonces, ya quisiera escuchar a otra persona y voy guiándole de la mano en este proceso. Es muy sencillo realmente. Lo importante es coleccionar historias, pero como el taller es primera vez que lo tienen, obviamente no tienen una bitácora con historias. Yo puedo ir ayudándoles a darle forma a este proceso. ¿A quién le gustaría hacerlo? Marta, excelente. A ver, más o menos de lo que nos estabas diciendo, creo entender hacer la historia. En mi caso, que me llegó a crear mi emprendimiento fue la pandemia. El estar tantas horas, no saber qué iba a pasar,
porque no sabíamos qué iba a pasar. Había noches en que no podía dormir. Entonces, ¿qué hice o qué me refugié yo en estudiar? O sea, empecé a entrar a cursos, empecé a tener en Udemy, en Hallmark, diferentes cursos, primero, antes de crear lo que yo hago. Y empecé, por azares de la vida, llega a mí la programación lingüística, que considero que fue el inicio para cambiar ciertas creencias limitantes, ¿no? Hay un antes y un después, ¿no? Que incluso me ayudó a poder hablar al público, de poder expresarme, porque me costaba mucho poder pararme al frente, o si me paraba al frente me trababa y no podía expresar mis ideas. Cuando empiezo a estudiar... Sí, es que me gustaría cortarte porque quiero que lo continúes, pero hasta allí ya entendí la historia de ti misma, ¿no? La historia de la pandemia, en buscar un espacio, y ahí contaste sobre tus miedos, es algo personal, ¿no? Genial, por ahí seguro hay más historias que uno podía contar. El viernes alguien me contaba también su historia, que inclusive que le tuvo miedo al público porque tenía 5 años y una actuación, y no sé, desde ahí partió todo el miedo. Cuando vamos a hablar de la historia del nosotros, me gustaría que pensemos en cómo crees tú que conectarías con la gente. No me quiero que hables de tu emprendimiento, pero coméntame como comunidad o como colectivo por qué es importante lo que estás trabajando. O sea, lo que permite generar o sea, es decir, la generación de confianza, el poder. ¿Qué elementos de lo que tú haces generan sanación en las personas, confianza, no sé? Ahí, esa parte del discurso me gustaría, simula el discurso, no importa que salga como salga, pero para que entiendas. La primera parte ya está lista. Quiero la segunda parte. Yo creo que para generar confianza, primero tenemos que saber escuchar. Y es algo que yo aprendí. A veces a las personas les gusta ser escuchadas y que tú puedas entenderla para generar una conexión, ¿no? Y cuando ya generas esa conexión, la persona se puede abrir. Perfecto. Y te puede ir contando y tú puedes ir un poco entendiendo y empiezas a aplicar las técnicas para poderla ayudar. Perfecto. Mira, está súper bien. El consejo es cuando en la mitad del discurso, que es la historia del nosotros, siempre hablar en colectivo. A nosotros nos gusta ser escuchados, ¿no? A nosotros nos gusta que tengamos una voz, que seamos importantes para el resto, ¿no? Pero ahí estás metiéndoles a todos en decir, sí, pues es importante esto. Y ahora cuéntame la historia de la hora. O sea, tu solución. Porque yo ya entendí que es un problema y quiero ser escuchado. Ya entendí que tú fuiste una persona que quizás tuvo problemas para poder hablar en público, para conectarse, y que la pandemia te motivó a construir esto. Cuéntame la tercera parte del discurso, donde ya cuentas un poco de tu emprendimiento e invitas a la gente, ¿no? Ya. Es por eso que Centro Terapéutico Papalot está orientado al desarrollo del ser, porque consideramos que nosotros debemos de mirar primero dentro de nosotros, saber cómo estamos, porque tenemos una fórmula del éxito que es ser, el hacer y tener. Pero a veces nos enfocamos en el hacer, en el tener, y nos olvidamos de nosotros mismos, de esa esencia que es la primera que deberíamos ver y sanar si es que lo requiere. Entonces ahí es donde entra, Centro Papalot entra para poder activar en el ser y poder ver si es que hay creencias limitantes, si es que hay algún problema en lo que viene a ser heridas del alma o diferentes situaciones en donde vamos a ir trabajando en conjunto, porque la idea es evolucionar cada día a un siguiente paso. Perfecto. Super, Marta. No, es excelente. Ya tienes una primera parte del discurso. La última parte extraería algunas cosas y la pondría a la mitad, porque has hablado muchas cosas del nosotros, ¿no? Muchas cosas que como colectivo nos moviliza. De hecho, las preguntas te las vuelvo a hacer de la mitad, que es cuáles son los desafíos y obstáculos que enfrentamos como comunidad, ¿no? Como comunidad, ¿cuáles son los obstáculos? Por eso, cuando tú ya cuentes lo que haces, yo voy a decir, pues si como comunidad nos duele, te necesitamos el negocio de Marta. Necesitamos que forme parte de mi vida porque lo necesito, ¿no? Obviamente estoy generalizando, ¿no? Pero es cómo se lleva a cabo un discurso de voz auténtica en este proceso, ¿no? Julio, ¿te gustaría contar todo el discurso con el método?
Gracias, Marta. Un ratito. Espérate. Tranquilo. Si es que puedes, ¿no? Ya despertó la bebé. No, en este momento, espérate un ratito. Tranquilo, tranquilo. Ya, no. Sí, el discurso, hay algo. Hola. Marlene, ¿a quién invitamos aquí de los tímidos, tímidas? ¿Quién quiere hacer el discurso? Quisiera escuchar a alguien más. Rosario. A ver, dale tú, Rosario. Rosario ha levantado la mano. Dale, Rosario, a ver. Ya, ok. Tranquilo, Julio. Después continúo. Listo, listo. Un segundito. Dale, Rosario, a ver. Hola, ahora sí me escuchan, ¿no? Ahora sí, Yo trabajé en una ONG, Servicios Urbanos y Mujeres de Bajos Ingresos, era administradora, y me tocaba a mí seleccionar las becas de las mujeres vulnerables de la zona de Barranco, la zona más difícil donde hay delincuencia y drogas, y dábamos becas al 10% a estas mujeres que tenían sus niños pequeños. Entonces la administradora siempre la ven como algo que es duro, solamente que sí es para cobrar dinero, ¿no? Y no, yo las escuchaba, porque cada una tenía una historia difícil del cuidado de sus niños, de niños que estaban en la primera infancia. Y eso me hizo, terminé mi carrera, porque yo comencé tarde a estudiar en la universidad, pero me encantaba, decía, si yo puedo ser administradora y hacer negocios, procuraría ayudar a más mujeres, pero mujeres con población vulnerable, mujeres que no tienen la posibilidad de salir adelante. Eso me inspiró. Terminé mi carrera y hice un proyecto que se llamaba Con Amor, Compartir Amor. Y comencé a buscar, como ONG tenía que encargarme de movilización de recursos, de buscar recursos. Y las empresas eran un cliente, ¿no? Interesante. Y yo entré a un concurso que se llamaba Achoca Emprendedores, ¿no? Y en Achoca Emprendedores me enseñaron a trabajar el tema social, porque trabajábamos, yo era una ONG, sino cómo empaquetar ese proyecto social en un proyecto atractivo y que te monetice, ¿no? Entonces hice un proyecto de Con Amor y lo vendimos a varias empresas, pero yo trabajaba con mujeres que eran cabezas de familia con niños, ¿no? Y yo decía, algún momento me gustaría tener algo propio, ¿no? Pero trabajé casi 25 años de mi vida en esta ONG, de la importancia de ser mujer y tener algo que te movilice y que tú puedas ser parte, tomar tus propias decisiones, pero que las dificultades que tenía también ellas para el cuidado de sus niños, ¿no? Y de niños pequeños, era muy difícil. Y yo les escuchaba cada historia de ellas, las dificultades que tenían para pagar la pensión y para yo seleccionar las que podían tener becas, ¿no? Y había muchas dificultades de pobreza. Hay una zona bien difícil en Barranco, ¿no? Y eso es lo que me inspiró a mí a tener luego una asociación que se llama Mujeres de mi Barrio. Mujeres de mi Barrio nació así, ¿no? Inspirada en empoderar a estas mujeres social y económicamente con ellas, ¿no? Y ahora sí, ubico a más mujeres con habilidades productivas para hacer con ellas negocios circulares, ¿no? En un contexto donde la mujer puede liderar un proyecto, ¿no? Pero con un contexto difícil que es el medio ambiente. Y si estas mujeres cuentan con habilidades productivas, ¿cómo las conectamos con un mercado cada vez más exigente, pero con mayor necesidad? Entonces nació así el proyecto que le llamo Ecoprendas Transformando Vidas. Sí, es mi historia. Rosario, perfecto. No, genial.
Súper, Sí. entendí, sé de qué se trata, sé la problemática que persigues, tiene un poco de historia personal. Ahora, el trabajo es poder estructurarlo, agarrar un Sí. papel, dividir a veces entre tres, escribir un poco tu historia personal, escribir por qué ese es un problema para la sociedad, el tema de la Ya. independencia económica, del tema de Ujú. género, un poco como comunidad, y ya nos contaste un poco qué es lo que has creado y cómo fortaleces a mujeres en este proceso, ¿no? O sea, ahí está el discurso, tú tienes los elementos ya, ¿no? Siempre es practicar este esquema, ¿no? Mi historia, la historia del nosotros y la historia del ahora. La ahora es llamado a la acción, únete a este proyecto, cree en lo que estamos haciendo, ¿no? En el centro has hablado de la problemática, o sea, has tenido todos los elementos. Simplemente es practicar el discurso y estructurarlo, pero a veces literalmente práctica, o sea, no hay manera de hacerlo si no se practica. Hoy en ese taller es como aprender conscientemente de este método, ¿no? Y mis dos herramientas de oro es el cuaderno con historias que me voy recordando en la vida, que es un regalísimo para alguien después, que le pueden entregar. Me parece una maravilla tener un cuaderno de historias. Y lo otro es los discursos, papel dividido entre tres. Yo, nosotros, ahora. Y así Excelente, muchas uno va gracias. separando los espacios. Y en el discurso, los respiros más importantes son en esos tres bloques, ¿no? Les quiero contar mi historia, bla, bla, bla. Ahora, esto como comunidad, otro respiro importante, y por eso decidí crear esto. Ya el discurso queda enlazado y la gente se queda enterada de lo que uno hace a través de esa narrativa, ¿no? Muchísimas gracias, Roy. Gracias, Rosario. Excelente. Ahora sí, Julio, Gracias. Bueno, tengo que salir despacito porque se despertó la no te bebé. preocupes. Oye, mira, bueno, después que esto ya empecé a trabajar, agarré la jefatura, no me gustaba trabajar con gente que no tuviera ambición de conocer más, de crecer más, porque yo siempre me decía, ellos son los que trabajan y yo soy el que se lleva los logros de todos ellos. Entonces, porque ellos me reportan a mí, mi departamento era el más eficiente. Yo les inculcaba el estudio, les inculcaba el crecer. Algunos de ellos renunciaron porque se fueron a ocupar mejores posiciones y yo siempre los apoyé. No me importaba perder un trabajador si se iba a una empresa buena a ganar más y tener más para su familia. Y así fue pasando el tiempo hasta que vino la pandemia también, como decía Marta. En la pandemia se cambió el sistema y allá no era la forma presencial. Ya yo me había jubilado y me dediqué a estudiar estas cosas que no sabía. Yo no sabía cómo hacer las cosas ya en forma virtual. Siempre había sido presencial. Yo viajaba a Chiclayo, Piura, a Cusco, varios sitios a dar charlas de coaching, charlas de ventas, charlas de marketing. Pero ¿qué pasó? Que después dije yo, bueno, ya estoy en el saber, ahora hay que irse al hacer. Entonces ya construí esto para enseñar a gente adulta. Yo tenía una página que se llamaba ¿Y ahora qué? Porque el prejubilado dice ¿y ahora qué voy a hacer? El jubilado dice ¿y ahora qué voy a hacer? Hay tantas cosas que pueden hacer. Y en los muchachos también ¿y ahora en qué voy a trabajar? Cómo orientarlos a que sepan dónde ir por una parte y por otra parte, a que si van a hacer la, la función de venta, aunque nosotros vendemos todo el tiempo, estamos vendiendo la imagen personal, estamos vendiéndonos a nosotros como tú, como expositor, y yo como emprendedor. Entonces, a que sepan vender. Yo acuñé hace muchos años un término que era yo, SA, antes de que saliera usted SA. Yo SA, porque decía tú, para la primera empresa que trabajas, la más importante es yo, SA. Y para esa empresa debes de producir. Si tú produces para esa empresa, vas a producir para la empresa que presta servicios
y lógicamente vas a tener una remuneración. Ahora este emprendimiento que nace para, lógicamente, monetizar, pero también para ayudar a muchas personas que no tengan recursos, porque todo lo que tú haces en la vida, bien, te regresa multiplicado. ¿No? Y no lo hago solamente porque me regrese, sino porque creo que tenemos una misión en la vida, que es ver por lo demás. Y lo que Dios me da de conocimiento, poderlo transmitir a los demás. Y espero, yo estoy 3 meses, 4 meses, cumplir 80 años. Espero tener 80 años más para poderlo hacer. Esa es mi historia. Gracias, Julio. Sí. Excelente. Muchas gracias. Gracias por este espacio, gracias por regalarme sus historias. Yo siempre con este taller, a pesar que hoy es corto, soy el que recibe bastante, porque para mí es un regalo dictar el taller de voz auténtica, porque las personas abren cosas personales y trato de que sea un espacio seguro, ¿no? Un espacio donde nos sintamos bien. Recuerden esto, creen la bitácora de sus historias y agarren un papel y divídenlo en 3. Yo, nosotros y ahora. Eso va a hacer que puedan practicar un discurso, ¿no? Y puedan tener todo este hilo conductor de lo que realmente es valioso para que puedan conectar con su historia. Dice bitácora, Ajá. terapia, neuroterapia. Tiene su bitácora de neuroterapia. Excelente, Julio. Es el curso que yo estoy y que he preparado, que es de neuroventas. Es el bitácora. Ahí he ido llevando yo todos los avances y todas las cosas que iba haciendo para tener presente, porque uno las va olvidando. Entonces, uno las va olvidando. De hecho, cuando yo comienzo el taller en varios, con el nombre nomás, se recuerdan unas anécdotas de por qué es un nombre, lo más básico, y nos olvidamos de las historias, ¿no? Y obviamente la dinámica del día a día ha hecho que se eliminen las historias diarias, que es lo más rico que tenía el ser humano, poder conversar de las historias. De las historias han creado todos, nuestros ancestros han trabajado historias, desde ahí se han construido y se han creado las mejores ideas de las historias. Entonces no perdamos de ese proceso y del elemento más importante, que es como esos recuerdos, esas anécdotas, ¿no? Uno va acumulando esas, va coleccionándolas más que acumulándolas, ¿no? Porque la acumulación a veces no forma parte, pues, de algo que queremos visibilizar. Me gusta más el término la colección, ¿no? Es algo que queremos mostrar. Por eso esa bitácora que también tengo yo, ahí va coleccionando historias, ¿no? Cuando conocí a alguien, cuando me dijo algo, no se olvida, pero es un activo, algo que no les he dicho, lo dije en el taller. Esto es un activo para su emprendimiento, un activo personal. Si tuviera que un balance contable poner en activo, las historias, anécdotas de la sabiduría que uno ha construido a lo largo de los años, es un activo intangible. Entonces, forma parte natural de la estrategia de negocio trabajar con los activos, ¿no? El conocimiento, los saberes, pues las anécdotas, ¿no? Las caídas, los derrumbes, los logros, todo eso es un activo, ¿no? Hermoso. Bueno. Hay una mano levantada, Roger. Ah, sí, No sé si hay tiempo. Zoila, podemos escucharte antes de terminar la llamada. Ah, sí, buenas noches. Para empezar, mira, yo lo que estoy entendiendo es como un pasado, un presente y un futuro, algo así lo entiendo. No sé si estoy bien enfocada, porque me he desconectado hace un momento, hubo un problema con la señal acá en Iquitos, yo soy de Loreto. No te preocupes. Y ya, bueno. Mi pasado siempre ha sido que he sido una mujer siempre emprendedora, empeñosa en querer tener un negocio propio, porque yo en sí soy profesora de profesión, pero yo dejé educación porque no le veía rentable como para poder educar a mis hijos, porque siempre endeudada y no pude lograr con educación avanzar. Hace más de 20 años yo renuncié a eso y me dediqué siempre a ser independiente.
Bueno, estaba metido en el rubro de comida, soy chef de profesión también y me he dedicado por años, más de 20 años, al catering. Pero a partir de la pandemia, cuando me quedé en cero, sin clientes, devolviendo plata de eventos y todo, desesperada, cuando ya sentía que no hay futuro, veía que todo se acaba, empecé a recordar lo que me dijeron, porque como soy cocinera, yo siempre he estado haciendo fusiones, he estado haciendo buffets regionales. Es ahí donde yo empiezo a hacer un ají de maní que se llama Inchicucho. Con eso he iniciado la empresa de productos de Basac, que en la actualidad ya no solamente cuenta con un producto, sino 10 productos, ¿no? Entonces, y todos con registros sanitarios, fichas técnicas, y venimos trabajando en eso. Siempre he hecho empresas y siempre me he puesto de gerente y nunca me he visto como tal. Pero yo en este último proyecto que es Productos Beba, yo siempre he dicho, yo quiero ser una gerente de verdad y por eso es que me preocupo en capacitarme, en querer aprender y poder llevar mi empresa, encaminarlo y lograr mis metas y objetivos y sueños. Y no solamente por mí, sino porque Loreto realmente es una ciudad, un departamento muy rezagado en ese sentido. Entonces, hay un grupo de personas acá, mujeres en especial, que nos dedicamos a transformar materia prima. Entonces, mi meta es, si Dios mediante uno logra avanzar a Lima o llegamos a la exportación, es el camino para que todos lo podamos hacer. Ese es mi sueño, mi meta y lograr que mi región llegue a ser una región productiva. Realmente, yo ya he criado hijos, mis hijos ya son mayores, tienen familia, pero este es un sueño personal, un sueño de familia, un sueño de mi esposo y de mí, donde pienso, Dios mediante, lograr los objetivos y metas y poder ser un apoyo o un soporte para mi región. Eso es en lo personal y el deseo de mi corazón. Eso es lo en cuanto yo podría decirle. Gracias. No sé si me expliqué. Sí, clarísimo, clarísimo. Y creo que ahí están los elementos. Claro, como no pudiste estar en todo el taller, hay algunas cosas unos elementos, pero igual te vamos a mandar la información y vemos de qué manera tienes elementos para construir. Partes de una historia personal, que la dijiste. Luego, a mí me gusta que hablas de movilizar tu territorio, es decir, que Loreto tenga una oportunidad, que sea más visible, ¿no? Y de ahí hablas de tu emprendimiento. No es antes, ahora y después, es la historia personal, la historia de nosotros cuando tú hablas de cómo salimos adelante como emprendedores, emprendedoras del territorio y cómo construimos negocios, ¿no? Ahí puedes estar hablando de eso, aunque también puedes estar hablando de tu mismo emprendimiento. Y luego la historia de la hora, ¿por qué debemos de creer en ti? ¿Por qué debemos de creer en Zoila, ¿no? Y lo has contado de una manera no explícita, ¿no? Pero que cómo te has visto tú, cómo has salido adelante, y todos esos elementos forman parte del discurso, ¿no? Pero, como les dije, practicar y escribir su discurso, para que de esa manera comience a salir más natural. Cuando la palabra o el método se llama voz auténtica, es porque literalmente acá es coherente con tu historia de vida, no es auténtico, acá no es un discurso que busca vanagloriar algo que no fue real, no, acá es poder poner de manera explícita y justificar nuestro activo más importante, que es nuestra historia y sabiduría y conocimiento, ¿no? Eso es el método. Nada, entonces les agradezco por este tiempo. Gracias a todos y todas. Gracias, Marlene, por la invitación. Alejandra, al taller. Encantado de estar con ustedes un año más. Siempre este taller forma parte del cierre del proceso. Ejercitarlo es como un músculo que se entrena. Hay que darle duro al ejercicio del discurso. Hay que agarrar un espejo, hay que tener aburrida a la familia. Oye, te voy a contar mi historia. Aunque se lo cuentes 10 veces, cuéntala muchas veces. Cuando tengas un evento, un espacio, ya estás preparado para el discurso. ¿Y cuál es el indicador que funcionó? Te van a buscar, te van a decir dónde te contacto, dónde busco lo que tienes, cómo te compro lo que tienes. O sea, aparecen esas cosas alrededor, ¿no? Nada, entonces, Alejandra, Marlene, les dejo. Muchas gracias a todos y todas. Perfecto. Estén muy bien. Gracias, Roger, te agradecemos. Muchas gracias. Qué bendición Muchas tenerte. gracias.
Excelente, Bueno, excelente. Roger se va rapidito porque va a dictar otro taller, ahora para jóvenes. ¿no, Saludo Alejandro? Carmen, que también levantó la mano por ahí. No había escuchado la voz de Carmen. Carmen tiene una super historia también. Ahí quédense a practicar. Carmen puede contar su historia. Excelente.